Aquí sí siento un poco más esta idea de la soledad, del estar, del encierro, ¿no? Del estar en su habitación, de trabajar casi todo el tiempo desde casa y de esta cultura pop que como está tan encerrado, vive viendo esto, leyendo estas historias, que pase, creo que es inevitable para él intentar asemejar todas esas cosas que ve a lo que está viviendo, ¿no? Entra a una nueva dimensión. Hola a todos, esto es Dimensión Rasgada, nuestro podcast de literatura. ¿Cómo están, chicos? Cuarto episodio. Sí, cuarto episodio. El libro que tenemos hoy día se titula Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos, del autor peruano Carlos de la Torre Paredes. Carlos de la Torre Paredes es politólogo de profesión por la Universidad Nacional Federico Villarreal, también es especialista en gestión cultural por la Universidad de Girona en Cataluña, España, y es un escritor que ha ahondado mucho en la ciencia ficción, tiene 9 libros publicados y el día de hoy vamos a revisar este libro que es un conjunto de cuentos. Conjunto de cuentos que me parece que tiene una diversidad interesante y el primero de ellos marca como el inicio de, porque está con un punto de vista más épico, ¿no? ¿Cuál es el primer cuento? El primer cuento es justo el que le da el título, digamos, principal al libro, ¿no? Que es Rufus tiene finura. No, es un cuento que habla básicamente de un niño, un muchachito que trata de empezar a descubrir quién es y encuentra sus respuestas a través de la gallística, a través de su vínculo con un gallo. De la épica. ¿Cómo de la épica? O sea, de la épica de un gallo, la épica que tiene que tener un gallo, de la valentía. Ah, bueno, sí, bueno, yo lo veo más en general que su relación con el gallito. Ajá. Está vinculado con el animal. Ahora, la relación que tiene con el gallito es muy orgánica, creo. O sea, se empieza a relacionar de una forma más de crecimiento. Ambos crecen, ¿no? Sí, porque lo encuentra cuando es un polluelo, correcto. Y lo va alimentando, o sea, van creciendo juntos, ¿no? Claro, ahora a diferencia, o sea, el niño a diferencia del gallo, sabemos que el gallo naturalmente, o bueno, su instinto aflora y su razón de ser ya está como marcada, ¿no? Ese gallo que se pelea con todo el mundo, mata a las gallinas o a los otros animales, no sé, pero ya se sabe que es un gallo de pelea, ¿no? Es un simbolismo enorme el gallo. Yo lo sentí así. O sea, yo sentí que el gallo era un simbolismo de está creciendo y tienes que demostrar esa valentía como el personaje principal. Sí. Era como un reflejo, un espejo. Sí, una proyección. Una proyección, ¿no? ¿no? De sí mismo, como que supuestamente tiene que afrontar el mundo y la vida. Sí, ahora hay una cosa ahí también en relación, claro, tiene esta figura, bueno, este vínculo con el gallito, pero al mismo tiempo hay como un desvínculo con la figura del padre, ¿no? Ajá. Ahora, también se está narrando desde... Eso es algo que creo no entendí muy bien al inicio. Pareciera que al comienzo es un pasado inmediato. Ajá, como que el inicio, ¿no? Pasó hace un par de semanas o hace unos días, pero luego vas avanzando en la historia y te das cuenta de que es un pasado lejano. Sí. O sea, el protagonista ya nos está hablando, quizás siendo una persona ya más adulta, y nos cuenta sus reflexiones un poco acerca de lo que vivió de niño, ¿no? Esto del padre es curioso porque el inicio dice eso de mi papá no lo matará, ¿no? Haciendo referencia al gallo, y hay una relación, si hablamos esta idea del espejo con el protagonista, mi papá no lo matará, hay una idea parricida también, de contenida, creo, que está ahí oculta. Además, el gallo representa, a diferencia de la gallina, en un tema cultural, el tema de la hombría o el tema de la masculinidad, ¿verdad? Sí, está bien ligado a ese tema, ¿no? Porque incluso uno de los personajes, es más, el que yo creo que representa más esta figura paterna adoptada del personaje principal, recalca mucho, ¿no? De que para poder sobrevivir en este mundo, en este tipo de vida, uno necesita tener una hombría bien formada.
en el cole, no sé si bueno, a mí tal vez me ha pasado, en el cole hay que demostrar cuando está uno en primaria o en secundaria que de qué está hecho, ¿no? Y sobre todo con los amiguitos es, si no te peleas, como que, si no entras a esto, como que te van alejando. Y un poquito también habla, creo, esto el cuento, cosa que no se habla mucho, no se habla de lo que tiene que demostrar el hombre para ser hombre, por lo menos en nuestra sociedad. Pero igual es raro porque el cuento ya te centra mucho en el niño, su relación con el gallo, su relación con su papá, pero claro, evita un poco estos otros temas que, claro, imagino que no es por donde quiere ir el autor, pero evita justo todos estos temas que estás diciendo, ¿no? En la escuela, porque los niños todos son súper crueles, ¿ya? Sí, todos son es verdad. crueles, entonces. Historia real. Pero no está en este cuento, ¿no? No está eso, sino que el niño... No, eso es lo que me parece un poco raro, que no me llegó a cuadrar del todo, que es que hay todas estas reflexiones en torno a cómo él tiene que ser o quién debe de ser, qué debe demostrar, pero ¿quién lo está poniendo en esa situación? Yo creo que es... Porque si no son los niños, que no existen en este relato, si no es el padre... El gallo. Es el que compra el gallo. El que compra el gallo. Yo creo que es el mismo gallo, porque es un reflejo. ¿Sí? Creo. Bueno, ahí tenemos posturas diferentes, no sé. Porque es el que compra el gallo. ¿Por qué? Porque él es el que, o sea, le siembra esta idea al niño, ¿no? Le dice que el gallo es así y para que tú tengas éxito en la vida tienes que ser como el gallo. O sea, él le siembra esta idea. Si no fuera por él, el gallo quedaría desapercibido y de repente lo mataría. Ahora, lo que sí es de que el protagonista disfruta un poco de relación con este gallo y hay un fragmento que a mí me encanta, ¿les parece si lo escuchamos? Correcto. Luego de mi primer encuentro con la gallística, no pude sacarla de mi mente. Lo que vi fue simplemente hermoso. Y si bien en un principio las palabras del viejo me parecieron vacías, luego de tener a las aves enfrente, se tornaron en una verdad irrefutable. El garbo, el porte, la solemnidad, el vigor y la astucia, cada una de esas virtudes se dibujaban claramente en los gladiadores nacidos para morir en la arena. Son gladiadores los gallos. De acuerdo. Esa figura tiene bastante Fuerza. poder. Ajá, fuerza es la palabra. Ahora, gladiadores en batalla. Yo estoy seguro que no está hablando de la pelea de gallos en sí, está hablando de él. Por eso digo que es como una especie de reflejo. Pero, como tú dices, todos estos temas no están en el cuento, sino es una interpretación que un lector puede sacar. Tal vez yo lo estoy malinterpretando. No, porque de hecho el mismo narrador lo está llevando por ese lado, porque no estamos hablando del niño, sino Sí. estamos hablando de... Siento que es ya más el hombre que reflexiona él mismo sobre su pasado. Claro, en la retrospectiva. Ajá. Sí. Entonces creo que sí, ¿no? Creo que estaría más teñido por esa perspectiva, ¿no? Lo que estamos viendo no es realmente creo que es más la reflexión de esta figura ya madura que intenta capturar estas cosas de su niñez. Ahora, pensar que intentó Carlos con este cuento se me hace interesante porque la idea también de que use un gallo y no use a un perro o no llegue a usar a otro animal refleja un poco la idiosincrasia. Yo recuerdo, y algunos lo deben recordar, el clásico cuento de Abraham Valdelomar, El caballero Carmelo. Casi se me va. El caballero Carmelo. Pero creo que conversando un poquito no tiene mucho que ver ese cuento con este, ¿no? Porque ese está más precisamente en el gallo. Sí, y ahí sí hay una épica. Claro, sí, aquí sí. creo que la idea, el enfoque va más hacia el protagonista, ¿no? Igual sería interesante saber la opinión de Carlos. Sí, ¿les parece? totalmente. ¿Por qué escogiste la figura del gallo para hablar del cambio de protagonista? Bueno, fue básicamente, ese cuento lo escribo a raíz de que un amigo escritor me solicitó un cuento para una revista de gallística. Yo no estaba metido en el tema, no estaba muy enterado, pero me llamó la atención y me puse a averiguar, me puse a leer y pues me llevé sorpresas interesantes, ¿no? Respecto al tema de la gallística, a toda la mística que tiene detrás, ¿no? Me pareció curioso todo el tema tradicional y también, bueno, lo tenemos en la canción de Chabuca, ¿no? En Camarón me parece que se llama.
Entonces estaba toda esta lógica, ¿no? De estos animales que están dispuestos a morir en el campo de batalla, ¿no? Y una forma de determinar si el gallo es bueno o no tiene que ver justo con eso. Y me pareció que podía funcionar, ¿no? Podía evanar bien con la idea de enfrentar la vida de alguna manera, que esta perspectiva del gallo de pelea que está dispuesto a morir matando es una alegoría muy interesante para repensar o replantear la vida, ¿no? Y pues que el protagonista pudiera vincularse de alguna manera fue surgiendo, no lo pensé de un inicio, ¿no? Y mi primera imagen, yo suelo escribir de esa manera, yo empiezo con una idea y la empiezo a desarrollar y veo hacia dónde me lleva. Era de un niño que encontraba un pollito y pues yo tenía un amigo que tenía gallos, me contaba que alguna vez una persona había tenido un gallo de pelea desde pequeño, pero no lo había entrenado, nada, porque no sabía que era gallo de pelea, y el gallo empezó pues a atacar a todas sus gallinas, a todos sus gallos y a pisar a las gallinas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el gallo era un gallo de lidia y que era esa su naturaleza, ¿no? La de estar peleando. Y pues todas estas ideas de alguna manera confluyeron en el cuento, ¿no? Yo tenía intención de empezar por ahí y pues fui avanzando. Básicamente así surge la idea de Rufus tiene finura. Así surgió la idea, entonces fue más una idea propuesta que Carlos lo haya pensado, ¿no? Igual bacán el desarrollo de la historia, ¿no? Como vimos antes, claro, no está precisamente enfocado al gallo, creo. Si bien nació desde esa premisa, pero fue tomando otra forma. Estructuralmente, no sé, me hubiera antojado por cómo iba yendo la historia que... El editor que tienes dentro, a ver. que hubiera quizás cambiar algunos párrafos Ajá. por diálogos. ¿Por qué? ¿Por el estilo del cuento más lúdico? No, creo que es más porque te da otra cosa. Ya no tanto es el personaje diciéndote su propia reflexión, sino es ver tú en el diálogo, en esa interacción de su pasado, mostrando. ver tú mismo esa reflexión, ¿no? Quizás diálogos, como dice Moni, que había esta relación importante entre el gallero y Don Ramón, el gallero y el protagonista, ¿no? Ahora, ¿Rufus tiene finura al final de cuentas? O sea, sin dar un spoiler de la historia, ¿Rufus tiene finura o también el protagonista tiene finura? Porque creo que esa relación se hace, ¿no? Y esa relación es la que por lo menos yo me llevo, ¿no? Yo, bien con la historia de los gallos y todo eso, pero yo me llevo más la relación que uno puede tener con un animal. Y creo que por lo menos en este libro vamos a verlo bien. ¿Por qué? Porque en el siguiente cuento que hemos seleccionado en este libro se titula Caliente y nuevamente vamos a hablar de una relación ahora un poco distinta entre un ser humano y un animal, ¿no? En este caso es la relación entre un chico, yo diría quizás no adolescente, quizás un poco está en sus 30, no lo sé. ¿Joven adulto? Un joven adulto, pongámoslo así, y su relación con su gata, llamada Caliente. Caliente. Que se llame Caliente ya es algo, ya es bastante. Sí, y tiene una connotación bien, no sé, peculiar. Ahora, no es sexual, yo diría, porque no se desarrolla eso, pero sí, si uno hace una referencia entre lo que es la calentura, pero de enojo, de bronca, de contenerse, creo que va relacionado, ¿no? Porque hay una carga fuerte de violencia. Sí, o sea, los personajes, y esto creo que sería bueno comentarlo, que en general, de este conjunto de cuentos, es muy variado, ¿no? Sí. Tiene cosas que son más ciencia ficción, otras más realismo rural, otras que son corte fantástico, psicológica. Sí, claro. Y este cuento ya no tiene nada que ver, más allá de que tenga casi la misma premisa de personaje humano-animal, ya es otra cosa. Tiene unas cosas más ocultas, de horror, sí, medio psicológico. Igual no ahonda tanto porque es un cuento corto, sí, pero sí comienza a ver unos personajes más como bizarros, como raros,
Sí, hay esa sensación rara, ¿no? Como bien dice Chris, puede ser de que no esté, o sea, la trama del cuento comprometida sexualmente, pero yo creo que linda esa zona, porque hay una forma en que él plantea la relación con la gata que yo creo que que bien podría proyectarse en una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? De pareja, que sea media hasta cierto punto abusiva. Hay algo oculto, hay una historia oculta dentro de la historia, dentro de la relación del personaje con la gata. Claro. Pero hay una historia oculta ahí. Sí, o sea, se deja intuir un poco. Sí. No refuerza esta idea, creo, al lector de que hay esta historia B. Ajá. Pero se presta a interpretaciones diversas, ¿no? Sí. Hay, en lo que yo llamo esta violencia contenida, el lector, uno, se puede ver agredido, porque esto es una visión interesante. ¿Qué es lo que el lector puede aguantar como narración y no irse de la historia? Porque hay una escena, y no lo vamos a mostrar porque queremos que los que nos oyen lo lean. Hay una escena en la que hay una carga de violencia fuerte, pero... A menos que lo narremos también. A menos que lo narremos, pero... Por ahí creo que podemos aguantar. Vamos a ver. Pero lo que me interesa es hasta dónde el lector puede llegar en una escena violenta. O sea, si no puede ser tan chocante decir, ok, cierro el libro y no quiero leer más. Claro, igual hay como... O sea, estamos hablando de un cuento también, ¿no? Es un cuento. Quizás hay partes un poco más concisas que hacen que esa violencia se sienta más. Pero obviamente hay novelas también grandes que tratan mucho el tema de violencia. Ya lo vimos también en un cuento anterior de Claudia Jiménez en el episodio anterior, que también tiene un poco esa... Pero es diferente. Claro, es totalmente... Es el lado B, distinto. es el lado opuesto. Yo creo que ahí su tema es que él es bien explícito en ciertas maniobras, ¿no? Acciones. Entonces yo creo que por eso... Yo incluso como lectora me sentí tentada a dejar de lado un rato el cuento porque no podía continuar leyendo. Eso es lo que yo decía, hasta dónde un lector puede... Y cuéntanos tu sensación, porque es lo que... Nada, arrugué el gesto, ¿no? El ceño y estaba así como que, ay, por Dios, no sé si voy a poder continuar leyendo ahora inmediatamente, pero bueno. Pese a que sabes que es literatura. Sí. Pero ahí está la diferencia entre lo que el lector puede disfrutar o el lector puede tratar de interpretar. Porque si uno se mete en la historia e intenta solamente disfrutar, creo que va a salir de algo que le da repulsión. Pero si uno lee el libro e intenta interpretar algo, se tiene que quedar. Te tienes que quedar. O sea, como te digo, no te termina de decir que hay una historia B, pero por la violencia explícita y por ciertas oraciones que te manda, te da también esa sensación. Me gustaría que fuera quizás más claro en ese sentido, pero igual sí. Es muy interesante. También te deja esta sensación. Pero es muy interesante lo que plantea, porque al no estar en una zona clara, nos reflejamos igual que en el otro texto, en el animal. Y en este animal, al ser una gata, pues la expresión es mucho más pequeña o es mucho menos expresiva como con el gallo en el anterior, ¿no? Igual hay una parte que más o menos nos pinta, no es la parte que estábamos mencionando, pero vamos a escuchar un fragmento, ¿les parece? Caliente me mira perpleja pero sin miedo. Cree que no soy capaz de lastimarla. La acaricié un poco más fuerte para que sienta que la protejo, que mi cariño hacia ella es protector. Ella mueve la cabeza y me muerde el brazo. Logro zafarme y la bofeteo. Quiere escapar pero la detengo de las orejas y luego la tomo por la garganta. Me mira fijamente a los ojos. Presiono. Poco. Muy poco. Esta escena también es un poco explícita, pero creo que se enfoca más en lo que el protagonista quiere mostrar, ¿no? Sí, ahí es como que me parece raro porque nosotros los lectores generalmente somos seres empáticos, ¿no? Creo que ese nivel de empatía se desarrolla con la lectura y yo por lo menos particularmente no me siento empática con el protagonista sino con la gata. No sé si a alguno le ha pasado. Pero tal vez la idea era eso. De repente es eso, ¿no? Ajá, que la idea sea buscar empatizar con el animal y que el protagonista te caiga mal. Pero igual yo creo que fuera el mecanismo que fuese,
Si se habla así del cuento es porque hay un trabajo interesante. Sí, o sea, creo que es ya hablando del personaje principal, quien de alguna forma está narrando la historia, creo que es un personaje con muchos complejos, ¿no? Solitario. Creo que hay complejo de inferioridad, Sí. fuerte, que es lo que lo lleva a ejercer la violencia, precisamente por este complejo de sentirse quizás menos. Me acordé Del menos del primer episodio. de la droga, ya. La dejo. Vayan a escuchar el primer episodio. Pero a lo que voy es eso, ¿no? De que si en todo caso causa ese efecto, es interesante porque comentamos el cuento de Claudia, y en el cuento de Claudia tu sentir era diferente. Claro, porque yo creo que ahí la violencia es un hecho colateral, aquí es un hecho directo, ¿no? O sea, hay una intencionalidad de herirle, o sea, a la gata para conseguir algo. Ajá. En cambio el otro es una consecuencia de un trauma. Ahora, lo que nos muestra es también al personaje. También. O sea, yo creo que si uno trata de enfocar, y es una cuestión de visiones, mi empatía con el personaje, yo puedo sentir, ok, a esta persona le ha podido pasar algo terrible para que haga estas acciones, ¿no? Y ya es un tema de análisis también, pero podemos escuchar un poquito de lo que nos tiene que decir el autor, porque tratar de descifrar lo que está detrás me parece interesante escuchar lo que él dice. Dale. Hay una carga de violencia en el cuento. ¿A qué hace referencia esta situación en los personajes? La carga de violencia en Caliente me parece que está relacionada a la soledad del personaje, ¿no? A la violencia que, claro, que él de alguna manera aplica en este animal, intentando que el animal haga lo que él quiere o lo que él está seguro que puede hacer, ¿no? Pero me parece que dentro de todo eso es un cuento de soledad, ¿no? Es un personaje que se encuentra solitario y que busca en esta posibilidad pues una forma de seguir, ¿no? De seguir con la vida de alguna manera, me da esa impresión. Y el nivel de violencia del personaje es simplemente se basa en esta necesidad urgente que tiene, que lo lleva a la seguridad de decir, no, sí lo va a hacer, no solo tengo que presionar lo suficiente. Y pues avanza pues por ese lado, ¿no? Avanza por ese lado, debido a que es lo más sencillo también, ¿no? La forma más fácil de presionar es con violencia. Entonces el personaje recurre a eso, ¿no? En este contexto de soledad que lo lleva a ponerse en esa posición, ¿no? Yo les tengo una pregunta en relación a esto. Escuchando un poco el audio, me surgió una duda. Creo que los tres hemos leído El gato negro de Poe. Y como hemos leído El gato negro de Poe, y creo esto sí no es ningún spoiler, por favor, y si no lo han leído, pausen esto, vayan a leer El gato negro de Poe, está en internet libre, y regresen, por favor. Ahí hay una escena de violencia más explícita que en este cuento, y creo que a ninguno le causa repulsión. La narración es distinta. ¿Por qué? Es totalmente distinta. Porque aquí, y no estoy seguro, o sea, creo que yo siento más en este cuento, más que el tema del solitario, este complejo de inferioridad. Sí, yo también pienso eso, o sea, yo creo que ahí en cambio en Poe es más el tema de soledad, ¿no? Se siente ahí bien palpable, de repente no es explícito, pero ahí está. Ahora, en este cuento no nos dicen, no hay alcohol. En el de Poe sí hay alcohol. Y el alcohol creo que puede profundizar esas escenas de violencia. Ahora, en los dos cuentos sí hay un hecho de trauma. Hay un trauma en los dos protagonistas. Y acá en Caliente, pues, los gatos no hacen nada. O bueno, no causan ese efecto. Además que acá no vemos el trauma. Solo vemos la brutalidad del personaje. Pero sí podemos interpretar.
No, es que iba a decir algo, pero me voy a spoilear el final, ¿no? Entonces, Ya. no. La idea es no spoiler el final y que Igual ustedes el lo lean. final me dejó como que algo tiene que pasar, me falta algo, ¿no? Sí sentí esto de que Sí. necesito terminar de completar esta historia. A mí sí me cerró el final. A mí creo que me faltaba... Ahora, sin decir el final, porque me parece un logro el final, porque es con lo que empieza el cuento. El cuento te plantea una premisa y al final se resuelve eso. Eso a mí me dejó tranquilo, porque empieza con esto de, oye, sé que tú tienes un secreto, ¿no? Y el lector dice, a ver, vamos a ver cuál es el secreto. Y ese es el hilo que lleva al final de la historia y se resuelve. Creo que hay cierta esperanza, no sé si esperanza es la palabra, Ajá. pero hay cierta idea de que algo va a cambiar, algo tiene que cambiar, necesito que algo cambie. Pero no cambie lo que debería cambiar. Yo me siento muy insatisfecha con el final, no Ajá. sé. A mí se me encanta. A mí. Se me encanta. Y yo no siento que algo tiene que cambiar. Yo siento más bien que las cosas van a empeorar. O bueno, es un tipo de cambio, ¿no? Es verdad. Pero yo siento que, ok, esto ya está sucediendo, esto va a peor. Porque en el cuento de Poe, y me estoy conteniendo de no decir el en el cuento de Poe no pasa esto que pasa en este cuento. Y creo que cuando sucede este hecho, el género también puede cambiar. Creo que ya no estamos en un género más oscuro o un género de terror o thriller, sino estamos en lo fantástico. O se mezclan los géneros, ¿no? O estamos en la cabeza del protagonista. Yo me pensaba en algo más gore, ¿no? El gore. Pero dentro de la cabeza del protagonista. Porque el hecho que sucede al final es fantástico. Claro, o sea, yo no sé si aguantaría más tiempo en la cabeza del protagonista, por eso el final me da cierta como esperanza de que vamos a ver realmente algo tiene que pasar, algo tiene que pasarle al prota. Y antes, Tiene muy fácil. y antes de que nosotros spoileemos el final, mejor pasamos al siguiente cuento, ¿no? Porque ya está por salir. Ya. Sí, está que Estamos se me va la lengua. a una oración de decir el final. Entonces vamos ahora con el último cuento que hemos seleccionado de este libro, que se titula Encuentro cercano. Ajá. Una vez más tenemos la relación entre ser humano y ahora, yendo por un lado más de ciencia ficción, ya no estamos hablando de un animal que conocemos, no estamos ni siquiera hablando de algo animal, o sea, De un- De algo que evita, ¿cómo es? Habita el planeta Tierra. Y evita también. Porque evita el planeta Tierra. sí, A mí me digamos, hace la relación recordar- del ser humano con el alien, ¿no? Me hace recordar estas historias que creo que las personas que nos escuchan mayores de 30 o 25 años deben entender el tema de la cultura pop de los 90, ¿no? Alf, E.T., Expedientes Secretos X. O sea, es innumerable el tema de producciones de la cultura pop que nos ha dado los 90, entre series, películas, libros, etcétera, ¿no? Y aquí creo que es una especie de homenaje, pero también una historia interesante de lo que puede suceder, ya no a modo Alf, sino a un modo más mi extraterrestre es más curioso de lo que parece, ¿no? Otra vez se va asomando el género gore ahí. Y es algo que los une a uno de los tres cuentos que hemos hablado ahora o que estamos hablando, que es la relación del ser humano con algo, pero que no es igual, sino yo creo eso, ¿no? Que hay un reflejo. En el primero del gallo veíamos un reflejo para un aprendizaje, creo yo. En el segundo un reflejo de un trauma o de un hecho pasado y soledad también. Pero acá en el tercero yo veo un reflejo de la humanidad con un tono más ligero. Este ya tiene un tono más ligero, ¿no? Sí, es como un cuento, así como tú dices, de ciencia ficción, ¿no? Que es para el disfrute, creo. ¿De qué va la historia, Maguito? Me emocioné mucho y... No, está bien, o sea, es básicamente eso, ¿no? La historia de otra vez, y a mi parecer se escapa un poco el personaje de Caliente para aterrizar acá también. Ajá, es una teoría que tú Al tienes. parecer es mi teoría, Ajá. que el personaje es, si no es el mismo, o sea, Continúa la aventura aquí. continúa, claro. Jack no, sin el gatito, sin la gatita. Sí, lamentablemente. Ya. Pero va un poco sobre este joven adulto que Encuentra. encuentra
este extraterrestre. Esa nave espacial que aterrizó en su... Y así como mencionaste, ¿no? Estas de Alf, E.T., Expedientes Secretos, él busca igualar, no sé si igualar o emparejar su experiencia alienígena con las cosas que él ha visto en la televisión. La cultura pop. Y esto de la cultura pop puede estar tratado de una manera ligera o cómica en el cuento, pero yo creo que tiene mucho que ver porque las referencias abundan. Cada párrafo creo que hay una referencia a los años 90 o a la cultura pop, y yo creo que tiene que ver con eso, lo que nosotros aprendemos o hemos visto en la televisión y cómo es nuestra percepción de algo. Porque si nosotros hemos visto los Expedientes Secretos X, decimos, ok, un alien es algo misterioso, algo que nos va a hacer daño y tenemos que buscar, o etcétera. O si vemos Alf, lo vemos de una manera más amigable, es mi amigo. O en E.T., que vemos que es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Sí, como algo, un protegido, ¿no? A quien tenemos que salvar de la violencia del mundo. Sí, digamos que todas estas referencias, o sea, aparte de asemejar ciertas partes de la historia, se mencionan textualmente en el texto, y además siento que el personaje, ya escapando un poco de mi teoría loca de que se trata del mismo protagonista de Caliente, podría decirse que también es un personaje con complejos, otro tipo de complejos me parece, y que acá sí se puede, aquí sí siento un poco más esta idea de la soledad, del estar, del encierro, ¿no? Del estar en su habitación, de trabajar casi todo el tiempo desde casa, y de esta cultura pop que, como está tan encerrado, vive viendo esto, leyendo estas historias. Que pase, creo que es inevitable para él intentar asemejar todas esas cosas que ve a lo que está viviendo, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta cultura pop? De un país. No es tanto la cultura de Europa ni de Asia, porque son diferentes. ¿De qué país viene toda esta cultura pop? Y lo menciona en el cuento. Es de Estados Unidos. Y creo que el peso que mencionas, Maguito, radica un poco en eso que nosotros consumimos por kilos. Bueno, en los 90 se consumía mucho más, porque ahora es el mundo más globalizado, nos da la chance de decir, ok, ya quiero ver algo de Asia, quiero consumir algo de Europa, un poquito de la cultura de acá, de allá, y nos da esa libertad. Pero en los 90 uno prendía la televisión y lo que estaba era lo que teníamos que consumir. Entonces lo menciona en el cuento esto de que, y es un fragmentito, acá sí lo puedo decir, porque todo pasa en Estados Unidos. En ese fragmentito dice que porque todo pasa en Estados Unidos, pero el protagonista no está en Estados Unidos. Entonces creo que estas referencias a la cultura pop, fuera de que sean curiosas o guiños para el lector y decir, ok, yo sé de esa serie y tal cosa, es una pequeña crítica encapsulada en el, ok, todo lo que sabemos de los aliens, de la figura de extraterrestres, es por la cultura que nos han vendido ellos. Lo que es la cultura del ser del espacio es gracias a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí creo que hay un... O sea, claro, yo pienso que en ese entonces había una predominancia, ¿no? En lo que viene a ser en la cultura de repente, ¿cómo le dices tú? ¿Pop? La cultura pop. No, pero, o sea, pienso que también como es un país primermundista, hay una especie de invasión cultural que es lógico hasta cierto punto. Entonces, por eso pienso que hay tanto reflejo en, por ejemplo, podemos nombrar a E.T., podemos nombrar a Alf, y es algo que todas las personas pueden ubicar, ¿no? Ahora, al igual que en el otro cuento, no podemos decir un poco cómo acaba, porque hay un remate interesante aquí en el cuento, pero sí podemos reflejar lo que es el desarrollo de la historia, que no es tan amigable como la película E.T. o Alf, pero sí es curiosa, porque creo que toma, como dije, esas referencias de el alien que te va a amenazar o algo que te va a hacer daño, y que al igual que con el gallo, con el gato, podemos interpretarlo, yo lo veo así,
como un reflejo, ¿no? Y el protagonista, si tú dices que es el del cuento anterior, también creo que hay una especie de trauma. No sé qué interpretaciones tuvieron ustedes de este trauma, ¿no? Yo sé que no es, pero se siente así, ¿no? El personaje no escapa mucho de... Creo que es la narración misma, ¿no? Sí, es que está narrada en primera persona y de repente la forma en cómo se expresa el personaje en ambos cuentos es un poco similar, ¿no? No hay una diferencia de voces. Sería mejor escuchar el fragmento. A ver, un pequeño fragmento. Cierto día un niño entró a casa. ¿Por qué? No sé. Me gusta pensar que entró a robar. No que aquello lo llamó de alguna manera. Cuando llegué a casa de hacer compras, solo encontré una parte de sus piernas a punto de ser devorada. Que siento en shock, pero dejé que se lo terminase. No podía dejar ninguna evidencia. No es muy parecido a E.T. y tampoco a Alf, ¿no? En Alf ni en E.T. pasan estas cosas. Pero yo creo que es algo que nos podemos esperar de un ser diferente a nosotros, ¿no? Sí, ahí quiero señalar otro punto que tú me has dicho, o no, tú estás comentando que puede ser a causa de un trauma. Yo pienso que en realidad no es a causa de un trauma, sino es una exploración de lo que va en sus instintos más bajos para profundizar en estos, de repente, de instintos ocultos, ¿no? Que tiene de algo más, no voy a decir porque creo que es spoiler, pero creo que no es a causa de un trauma, sino es algo más profundo. Expresa más, no sé si una violencia, pero es el extraterrestre quien evoca eso, ¿no? Más que Sí. el personaje cometiendo actos atroces. Porque ninguno de los tres son los protagonistas, ni el extraterrestre, ni la gata, ni el gallo. Aunque técnicamente en los tres, o en casi... Se nombran los títulos, Caliente es la gata, Rufus es el gallo. Exactamente, pero no son los reales protagonistas, ¿no? No, son las muletas. Es esto como que esto que se menciona en narrativa de el testigo, ¿no? El testigo que apoya un poquito la historia fuerte del protagonista. Se ve mucho en Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? La narración testigo, ¿no? Que está más llevada por Watson. Watson, correcto. Y que refuerza mucho la idea de Sherlock Holmes. Yo siento que el Watson aquí es el extraterrestre, ¿no? Que un poco refuerza lo que es la idea central del protagonista. Escuchamos un poquito lo que nos tiene que decir Carlos sobre este cuento. Dale. ¿Qué relación tienen las referencias de los años 90 con las ideas del protagonista? En el caso de Encuentro Cercano, pues es una sátira, ¿no? Me parece que, bueno, cuando yo lo planteé, esta idea de poder hacer referencia al cine de los 90, a la cultura pop de los 90 vinculada a extraterrestres, 80, 90 vinculada a extraterrestres, me pareció súper graciosa, súper interesante, porque me permitía dar un punto de partida para interpretar a esto nuevo que estaba llegando, ¿no? Entonces, si el personaje se enfrentaba con esa criatura, una lectura a partir de su conocimiento de la cultura pop me parecía súper graciosa, porque esperaba per se que se comportara pues como estos personajes, ¿no? de las series, de las películas, y a partir de eso es que iba a actuar, iba a interactuar, iba a crear o a construir al monstruo, ¿no? Al monstruo que termina llamando amigo en algún momento. También es un cuento que tiene que ver con la soledad, ¿no? Es un personaje que de alguna forma encuentra en este alienígena una razón pues para interactuar y para sentirse bien y cambiar su vida, ¿no? Entonces había una necesidad del personaje de eso, y la referencia a los 90 imagino que también tiene que ver de alguna manera con eso, ¿no? Porque tienen este problema de la soledad, ¿no? Me acuerdo la niña, ¿no? En E.T. se siente mal, ¿no? Siempre le está molestando, entonces E.T. de alguna forma pues le ayuda, ¿no? Entonces, si no estoy confundiéndome con la película, ya tantos años que la he visto. Y en el caso de Alf, Willy también, ¿no? De alguna manera tiene ese problema, toda la familia de alguna manera tiene ese problema y terminan estando atrapados pues por esta condición, ¿no? De tener un ser que les puede traer problemas dentro de la casa. Entonces me pareció interesante jugar con eso y ver hacia dónde me llevaba, y salió Encuentro Cercano, ¿no?
Ahora, hay una idea que también remarca Carlos, que es este tema de las figuras pop o las películas de los 90 y los 80, ¿no? Yo les pregunto, sin esa idea y solamente con la ciencia, solamente con lo poquito que sabemos de nuestros amigos o los vecinos de los otros planetas, nosotros dibujaríamos en nuestra mente un extraterrestre como lo menciona Hollywood, porque otra idea también que muestra el cuento es Hollywood, ¿no? ¿Qué es lo que Hollywood nos da, ¿no? Por Hollywood creo que sabemos un montón de cosas y gracias al cielo estamos ya deconstruyéndonos y ya no estamos con la idea de la princesa rescatada por un príncipe y otras ideas que Hollywood nos ha vendido, ¿no? Claro. O sea, igual, miren, yo creo que el cuento igual funciona y no sé si lamentablemente, pero creo que igual evocamos, pensamos, mejor dicho, en las películas, en E.T., en Alien, todo eso, aunque no se mencione. O sea, si el autor decide borrar esa, que yo veía mucho esta serie, yo leía mucho este autor, yo veía mucho esta película, si el autor lo elimina, lo leemos el cuento y creo que igual lo recordamos. Claro, no hay pensamos. necesidad de direccionar, ¿no? O sea, y no tiene que ser explícito. Claro. Ahora, si el extraterrestre, digamos, tiene un folclore más pegado a nuestra realidad latinoamericana, que creo que no va por ahí tampoco la historia. Porque la idea es una crítica también. Pero ahí también podríamos decir esto que mencionas, ¿no? De alejarnos un poco de la imagen americana y construir nosotros nuestros propios monstruos. Deberíamos. Sí, de hecho hay por ahí hay una línea, ¿no? Hay otros libros que abordan más, que trabajan mucho más desde ese punto, ¿no? Y que también sería interesante quizás en un futuro revisar alguno de esos libros, ¿no? Revisar algunos de esos libros que hablan más sobre mitos andinos o monstruos de nuestra propia cultura. Es una construcción social de nosotros, nuestros miedos, ¿no? Que es más interesante. Igual le invitamos a que leamos este libro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vemos que tiene, es muy variado en relación a sus géneros, a las temáticas. Es interesante también estas relaciones humano y animal o ser, ¿no? Es interesante de todas maneras. Y agradecemos a Carlos por las respuestas. Agradecemos a Carlos por las respuestas a nuestras preguntas y también agradecemos a Manuel, a Álvaro y a Joel por las narraciones el día de hoy. Muchas gracias. ¿Y dónde se pueden conseguir el libro? Bueno, el libro se puede conseguir tanto en librerías locales, ¿no? Como en Amazon para Kindle. Está en formato digital entonces. Sí, está accesible para todos. Ahora mismo lo pueden comprar con un par de digitalizaciones. Con un par de clics y ya está en... Sí, de hecho es un libro que se ha vendido muy bien. Sí. Me parece, no sé en qué edición van, yo ya tengo la segunda. Yo tengo otra, ¿no? Ahí también habría que mencionar el tema de las ediciones, que es muy interesante porque hay algunos detallitos, pero ya es otro tema para otra discusión. ¿Eso sería todo? Sí, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en Instagram. Estamos en todas las redes. En Instagram, Twitter, Facebook. Escúchenos en Spotify y su medio de reproducción de podcast preferido. Hasta en el Twitter, que todo el mundo tiene terror dentro de un Twitter. Gracias y nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Transmisión finalizada. Yo siempre quiero tener la razón, pero en especial en este cuento. Sí, pero sobre todo en este cuento. No, pero sobre todo en este cuento.